Durante las últimas décadas, China tuvo un crecimiento económico sin precedentes. Se convirtió en el mayor exportador del mundo. Dicho de otro modo, se transformó en la fábrica del mundo. Y el elemento clave que impulsó su crecimiento económico fue la enorme población en edad de trabajar. Es decir, el factor que desempeñó un papel central en el modelo económico chino fue su mano de obra barata. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, China en la actualidad ya no solo no es un país barato, sino que en términos globales podría decirse que es incluso caro. Por eso las preguntas son: ¿por qué la mano de obra china ya es considerada cara? ¿Qué error de planeación cometió China hace 50 años? ¿Y cuáles empresas famosas han estado saliendo de China? Este video es patrocinado por MiCrowd. MiCrowd es una empresa que conecta a inversores que buscan rentabilidad económica e impacto social con mujeres emprendedoras. Llevan 6 años en el mercado y han impactado la vida de más de 12.000 mujeres y 109 comunidades a través de 2 fondos de inversión y más de 1.000 inversores que financian créditos a través de su sitio web. Ofrecen créditos exclusivamente a mujeres, no porque sean feministas, sino porque pagan mejor que los hombres y porque dedican sus ingresos a mejorar la calidad de vida de sus familias y de su comunidad. En MiCrowd son liberales y creen en el capitalismo y la economía de mercado como el mejor sistema para reducir la pobreza en el mundo. MiCrowd es una inversión de riesgo, pero este riesgo se puede reducir con una buena diversificación de cartera. Además, están ofreciendo el 1% de rentabilidad adicional en la primera inversión de todos los que se registren en su sitio web, seleccionando que conocen a MiCrowd a través de Economía y Desarrollo. En la descripción dejo el link para los que estén interesados en invertir. En el 2007 la mano de obra china costaba aproximadamente $1 la hora, menos que en la India, Filipinas y Tailandia. Sin embargo, según un artículo reciente de la revista The Economist, los salarios manufactureros subieron en 2022 en China hasta una media de $8.27 la hora. Es decir, los salarios en China ahora son 4 veces más altos que los salarios de la India, Filipinas y Tailandia. Por eso la mano de obra china ya se considera cara en términos globales. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que explican el fuerte aumento de los salarios en el país que era reconocido mundialmente por su mano de obra barata? Antes de 1990, China mantuvo los salarios muy bajos porque los trabajadores eran asignados por el gobierno central y los puestos de trabajo eran permanentes con escasa movilidad. El gobierno central fijaba los salarios de todos los trabajadores mediante un sencillo sistema de grados, en el que el grado dependía principalmente de la antigüedad del trabajador. Pero a finales de la década de 1980, la insolvencia financiera de muchas empresas estatales llevó al gobierno chino a permitir que las empresas rentables pagaran salarios más altos e incluso primas a los trabajadores más productivos. Luego, a finales de la década de 1990, China empezó a privatizar empresas estatales, por lo que millones de trabajadores fueron despedidos y pasaron al sector privado. El empleo privado como porcentaje del empleo total pasó en 1997 del 33% al 79% en 2010. Con estas privatizaciones, los salarios ahora estaban vinculados a la productividad, así que los trabajadores se veían más incentivados a mejorar su desempeño para aumentar su salario. Estas reformas fueron cambiando el mercado laboral chino, donde los salarios fueron aumentando paulatinamente. Pero la razón quizás más relevante para explicar el fuerte aumento de los salarios en China es su transición demográfica. Según datos publicados recientemente por el gobierno, la población china disminuyó en 850.000 personas en 2022. Por otro lado, la población de 65 años o más llegó al 13% del total, un porcentaje elevado para un país que aún no es rico. Por otro lado, la tasa de fertilidad en China cayó abruptamente desde 1965 de una tasa de 6.3 nacimientos por mujer a 1.59 en 1999. Esta fuerte caída en los nacimientos fue debido a las medidas de control de la población en la década de 1970, incluida la famosa política del hijo único, la cual consistía en incentivar a las familias a tener un solo hijo, imponiendo multas a las familias que tuvieran más de uno. Este fue el error que cometió China hace 50 años, distorsionar el crecimiento natural de la población de un país en desarrollo. Se trató de la mayor y más estricta política de control de la población en la historia de la humanidad, y hoy en día está sufriendo las consecuencias, porque China ya no cuenta con la abundante mano de obra barata que atraía a las empresas extranjeras y que le permitió convertirse en la fábrica del mundo y por lo tanto crecer económicamente a tasas muy altas. A pesar de que varios países están experimentando el envejecimiento de su población y bajas tasas de fertilidad, China sufrió esta transición demográfica muy rápido, sin ser un país desarrollado.
Dicho de otro modo, como se castigó tener más de un hijo durante tantos años, la población china envejeció muy rápido y en una etapa temprana del desarrollo económico, de manera que la capacidad económica tanto de las familias como del gobierno será limitada para enfrentar los gastos que requiere una creciente población de adultos mayores. Por ejemplo, países como Alemania o Japón también tienen una población envejecida y bajas tasas de fertilidad. La diferencia es que un adulto mayor en Japón o Alemania tienen en promedio más recursos que uno en China. Entonces China está en una posición difícil. Su mano de obra ya es costosa para competir con otros países de mano de obra barata, pero su mano de obra tampoco es lo suficientemente cualificada para competir con los países desarrollados. Ahora bien, esto no significa que China dejará de crecer. El punto es que es poco probable que lo vuelva a hacer a tasas del 10%, que fue como nació el milagro económico que sacó de la pobreza a 800 millones de personas. Lo que busca el gobierno chino ahora, en parte porque no le queda alternativa, es dejar de ser el centro de fabricación de mano de obra barata del capitalismo mundial y convertirse en una economía innovadora que produce bienes avanzados de alto valor agregado, tal como lo hace Corea del Sur, Japón o Alemania. Pero suponiendo que China logre un desarrollo centrado no en la mano de obra barata, sino en la fabricación de productos avanzados o de alto valor agregado, todavía tiene un obstáculo que superar, y es la aversión de las empresas e inversionistas frente al creciente riesgo geopolítico. China históricamente ha tenido y tiene disputas territoriales con países vecinos como Filipinas, Indonesia, India, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Bután, entre otros, y todas estas tensiones transmiten cierta incertidumbre. Pero el mayor riesgo está en la amenaza de que China está cada vez más cerca de usar la fuerza militar para reunificarse con Taiwán. Si se llega a dar este conflicto, es probable que Estados Unidos intente por lo menos imponer sanciones comerciales y económicas sobre China, tal como lo hizo con Rusia por la invasión a Ucrania. En este caso, las empresas y los inversionistas extranjeros en China se verán perjudicados porque sus fábricas y capital perderán valor, o se les dificultará el comercio con el resto del mundo y finalmente algunos intentarán huir del país asiático. Entonces, a pesar de que el costo de mano de obra sea uno de los factores más importantes a la hora de elegir el país donde una empresa quiere ubicarse, el riesgo de un conflicto militar también juega un papel muy importante. Por eso no es extraño que las empresas estén saliendo de China para construir fábricas en otros países y no necesariamente por su bajo costo. Hay un conjunto de economías asiáticas que representan una alternativa, como Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, entre otros. Por ejemplo, en enero de 2023 se informó que Sony planea trasladar de China a Tailandia la producción de cámaras que vende en Japón y Occidente. Apple confirmó que traslada su producción de sus iPhone 14 a India. Este será el primer teléfono que fabricará Apple fuera de China. Google también trasladará parte de su producción de su nuevo teléfono Pixel a Vietnam. Y Dell, el fabricante de computadores estadounidense, tiene previsto dejar de utilizar chips fabricados en China para 2024. En fin, a pesar de que no hay un único candidato para reemplazar a China, lo cierto es que sus crecientes salarios y riesgos geopolíticos y el deterioro de las relaciones con Estados Unidos y sus aliados llevan a concluir que el milagro económico chino ha llegado a su fin. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.